Hola, bienvenidos a otro episodio de Speak Differently, el podcast donde desafiamos las conversaciones y uso de las palabras. Exploramos las historias interesantísimas de aquellos valientes que rompen los esquemas, desafían lo que hay en el mundo y deciden hablar diferente, transformando sus entornos con propósito, donde la resiliencia y la autenticidad son nuestras mejores melodías. Yo soy Lara Guerrero y me hago acompañar hoy de una mujer que ha sabido moverse con un carácter, con criterio, con sabiduría, en dos mundos muy exigentes, el periodismo y el sistema financiero. Susana Flete, comunicadora, periodista por profesión y por vocación, porque ha sido también docente de periodismo. Es una mujer que ha construido una carrera sólida que le ha permitido traspasarse del mundo de los medios hacia otras fronteras. Ella ha demostrado que se puede ser una voz de influencia en industrias y sectores donde el silencio impera y también se espera. Vamos a conocer un poquito sobre ese liderazgo fuerte, sin ser estridente, y sobre esos aprendizajes cuando se vive y se decide crecer profesionalmente con intención y propósito. Acompáñenme a conocer un poquito más de su vida y cómo podemos aprender de sus experiencias. Hola Lara, muchísimas gracias por esa presentación. Me siento hasta retada e intimidada con todo eso que has dicho de mí. Muchas gracias. No, para mí un placer tenerte, Susana. Y tú vienes del mundo del periodismo, de estar en la calle, la acción, esas historias reales. Que tú de riesgo, de contacto crudas con la gente, todo eso. Pero ¿cómo tú decides moverte de un mundo tan activo a otro sector? Verás que no estoy diciendo que no sea activo, pero tiene otro ritmo. ¿Qué otro ritmo? ¿Qué te enseñó esas experiencias? Porque el Señor dice que nos lleva, la palabra dice que nos llevamos de territorio a territorio para ir aprendiendo y acumulando aprendizajes para la próxima temporada o la próxima asignación. Del mundo del periodismo, ¿qué aprendizajes tú tienes que te han servido ahora en esta nueva etapa de tu vida, en el sector financiero? Tú sabes que uno como ser humano tiene retos y además yo soy una persona que no le huye a los retos cuando se me presentan, a veces con mucho miedo, pero los afronto. Y en ese momento sentí la necesidad de hacer cosas diferentes. Se presentó la oportunidad y yo dije, yo puedo, porque tengo las herramientas, tengo el apoyo, tengo la compañía de quienes son mis compañeros, de quien ahora es mi jefa. Y creo que hasta el momento he podido salir a camino con los compromisos. Es cierto que es un mundo totalmente diferente salir desde los medios de comunicación hacia la comunicación corporativa, pero te prepara mucho, te sienta las bases, te aporta. Y yo creo que cuando alguien trabaja en la comunicación corporativa y primero ha pasado por los medios de comunicación, tiene un plus, porque eso te aporta mucho conocimiento de cómo funcionan los medios de comunicación, cómo manejan los periodistas su tiempo en el día a día, cómo son los procesos. Entonces tú has estado de aquel lado de la acera y ponerte del otro lado de la acera también, eso te genera una visión mucho más integral también. Susana, y tú, en el mundo del periodismo, ¿tú viviste durante ese recorrido alguna experiencia, noticia que te haya impactado y que te haya, de una manera, de que te haya influenciado, hecho un cambio de comportamiento, cambio de pensar sobre algo? Esas historias que son a veces que tú dices, nunca las olvidaré. Yo te puedo hacer un listado. Sí. Te puedo hacer un listado, pero sí ha habido muchas historias impactantes dentro del tiempo que ejercí en el periodismo, básicamente porque tuve varias etapas. Primero en la calle, fueron alrededor de 12, 14 años en la calle, cubriendo huelgas, tiroteos, elecciones, sesiones en el Congreso, por todas las áreas, porque afortunadamente en Teleantillas, que fue mi casa y mi escuela por todos esos años, el sistema era rotar. Y un año cubríamos Congreso, pero al año siguiente estábamos cubriendo economía. Otra fuente. Claro, y yo te cuento que cuando me cambiaron de mis fuentes, que yo era a la calle y todo eso, cuando me cambiaron para economía, que me mandaron a esa fuente, yo lloré. Yo nunca le huyo al trabajo, pero yo lloré con lágrimas, así 2 lagrimones. Y luego
encontré el atractivo, encontré cómo explotar esa fuente. Pero retornando a tu pregunta, luego de ese tiempo que estuve en la calle, también viví otro que fue como jefa de redacción, como jefa de información, jefa de redacción y un tiempo también un tanto considerable como comentarista en Uno Más Uno. Entonces, en la calle te puedo decir que una de las historias que no se me va a borrar nunca de la mente porque creo que fue demasiado impactante para mí y para todo el país, fue en la riada de Jimaní. Uy, recuerdo. De Televisión Nacional, el equipo de Teleantillas, conformado por mí, por mi camarógrafo Luis en ese entonces, quien era mi chofer y el chofer del equipo, y un pasante que estaba conmigo. Llegamos allá sin saber ni siquiera la magnitud de esa tragedia. Y salimos de aquí de la capital pensando que un derrumbe era ciertamente considerable, que hacía que movieran un equipo de la capital para allá. Yo cumplía años ese día, para hacerte la historia completa. Yo cumplía años y yo salí con mi pinta, el día estaba lluvioso, y yo dije, bueno, después de mi trabajo, a ver qué hacemos. Pues en medio de la jornada, o comenzando la jornada, me llama mi jefe y me dice, Eric Mendoza usaba una frase muy peculiar, repórtate por aquí para que deje un brinquito. Cuando él me decía un brinquito, ese brinquito siempre había que cruzar uno o varios peajes. Entonces, ¿qué tan lejos es el brinquito? Me dice, a Jimaní. Allí a Jimaní. ¿Qué pasó por ahí? Hay una tragedia, muévete. Pensamos que podían ser 10, 15 personas. Pero llegar allí y asumirlo en ese momento. Y cuando yo pregunté, ¿pero dónde estaban las casas? ¿Dónde estaban? Y me dijeron, por ahí, por ese cauce. Y yo, pero es que no se ve nada, se ve solo piedras. Sí, estaban ahí. Y me tomó como un par de horas asumir lo que estaba pasando. Ver cadáveres amontonados en la morgue del hospital, ver cómo lo iban llevando y todo. Y en ese momento, en un lenguaje muy, muy televisivo, te lo digo, yo bajé a negro. Se me puso toda la vista negra y yo dije, me voy a desmayar aquí. Señor, no dejes que me pase esto porque no voy a poder hacer mi trabajo. Y a partir de ahí empecé a ver lo crudo que puede ser, cómo le puede cambiar la realidad a una gente, a una comunidad en un momento, ver las caras de esas personas como en shock, que parecía como que el alma se le había salido. Todo eso te impacta y a veces las personas creen que por uno ser periodista y ver tragedias, uno puede perder la sensibilidad o que no le impacta, pero uno al final es un ser humano y uno trata de mantener la ecuanimidad, porque hay un trabajo que hacer. Yo no puedo decir, me desmayé y no hice el trabajo. No, tengo que hacerlo y tratar de manejar todas esas emociones es bastante difícil. También ese acontecimiento me hizo reflexionar sobre los riesgos que afronta un periodista a la hora de ejercer su trabajo. Los periodistas no tienen un seguro de vida, no tienen horarios, pero tampoco tienen atención psicológica garantizada. El periodista que se considere que tiene la necesidad de asistir a una sesión, a una terapia, tiene que pagarlo de su bolsillo, porque usualmente los seguros tampoco que hay aquí en el país te cubren. Entonces, como es una profesión... Eso los obliga también al pluriempleo, ¿verdad? Al pluriempleo. Fue de algo que yo huí todo el tiempo. Y yo admiraba y admiro todavía a mis compañeros que tienen 2 horarios y que trabajan de sol a sol, 6 de la mañana hasta las 9 o 10 de la noche. Y llegan a su casa prácticamente a acostarse. Y quizás por eso también, por el hecho de yo no querer tener 2 empleos fuertes, porque tengo mi programa de radio, que es mi proyecto personal, no asumí
el reto de dar el salto hacia la comunicación corporativa en la mayoría de mi tiempo durante la semana. Por eso, porque no quería tener la carga de 2 trabajos diferentes, porque anímica y físicamente es muy agotador para una persona que... Emocionalmente, sí. Y como mujer, Susana, sabemos que no es fácil. En ninguna. Hay muchos sectores que son, pero el sector de periodismo, ¿verdad? Y también el sector financiero, pero en cualquier industria. Tú has tenido esas barreras silenciosas, las hay siempre, en todos los sectores, tú las has experimentado, que tú has tenido que venir a romper espacios donde la mujer se espera que calle o no se le permite. ¿Te ha tocado vivir alguna experiencia así o no has tenido? Mira, mis peores experiencias, o no digo mis no peores, pero las que puedo destacar en ese sentido en cuanto a esas barreras y esas limitaciones que uno siente como mujer fue en porque a veces no te lo tienen que decir, pero tú lo sabes. Claro que sí. El elefante está ahí. Está ahí, míralo ahí. Que tú lo sientes. Exactamente. Fue cuando yo intentaba insertarme en el periodismo durante mis pasantías. En alguna ocasión llegué a sentir cierto acoso, presiones de personas a las que yo me le acercaba y trataba de practicar en un programa o algo así. Tuve un par de incidentes que afortunadamente se quedaron como hechos aislados porque, y gracias a Dios, siempre tuve jefes hombres, pero extremadamente respetuosos y cuidadosos de la mujer y protectores, a veces un poquito de, quizás hasta de más, y que abogan todavía por los derechos de las mujeres. Mi primer empleo formal fue con José Rafael Vargas en el Canal 21. Larguitas. Sí, excepcional ser humano y profesional también. Ex senador también, le guardo muchísimo cariño. Y luego entonces ya pasé a Teleantillas con Juan Bolívar Díaz y Adalberto Grullón, que son Eric Mendoza también, fueron mis 3 jefes. Pero ya esas figuras así, esas... pero sí te digo algo, en la calle uno tiene que sí que imponerse un poquito, como para que te respeten igual que un hombre. Frenar algunos relajos, a veces cuando uno llegaba a una fuente nueva, alguien que no conocía, ¡ey, mira, carne nueva! Y tú, ¡ey! Poner tu stop, poner tu freno. Y yo, por mi forma, siempre he sido especialista en eso, porque soy medio cara dura, pero... Se pasan. Sí, pero de ese tipo de inconvenientes. Tú sabes que tú mencionaste grandes profesionales del ejercicio del periodismo, pero esas figuras no existen. Ha habido digamos que un cambio generacional bastante drástico y brusco, Susana, que primero pasamos de prensa escrita o televisiva, ahora todo es digital, los celulares, la gente ya ni consume, todo lo consume a través de los perfiles de Instagram, las noticias y todo eso. Pero esa figura que era como que eras verdad, uno aprendía, te inspiraba mucho respeto. Ahora uno ve que ahora todo el mundo quiere ser TikToker, quiere ser influencer, y los lenguajes que se manejan en los medios son hasta irrespetuosos. En mi punto de vista, tú dices, pero por eso, ¿tú crees que ahora es un afán de ganar likes, views y que lo que impera es generar morbo para tener viralidad? Yo entiendo que hay diferentes paradigmas a lo largo de todos los años, de todas estas décadas. Y siempre hay voces agoreras que dicen, va a desaparecer. Cuando surgió la radio decían que nadie va a leer periódicos porque hay un medio que te está dando voz y te está dando voz. Y que cómo tú te ibas a enterar por ahí. Pero siguió el periódico. Luego cuando apareció la televisión, ¿quién va a escuchar la radio y ver periódicos? Porque está la televisión, te da voz y imagen. Y pasa lo mismo también con el Internet. El Internet, y se dice que es
la quinta revolución industrial. Y de hecho, tú te das cuenta que en las últimas 3 décadas, el ser humano ha dado un salto vertiginoso, que uno empieza a ver ciertos adelantos como lejanos. Cuando pasó el otro día, tú y yo vimos surgir los teléfonos inteligentes. No, pero claro, yo vi desde el celular grandote, que era una exacto, que el guayahielo y todo eso. Entonces, los medios... Ahí saqué la célula. Claro. No saquen cuentas, por favor. No saquen cuentas. Los medios andan buscando todavía cómo encajar dentro de este mundo que es tan cambiante, que hoy está el palo de la Instagram, pero está TikTok y mañana sale HOR, cualquier red social. Entonces, los medios, claro no quieren quedarse fuera. Y si tú te fijas, no hay una solución todavía, no hay ni siquiera un diagnóstico que tú puedas decir, va a pasar esto con los medios, pero sí es una realidad. Las nuevas tecnologías, el Internet, han influido sobremanera en los medios de comunicación durante estas últimas 2 o 3 décadas. Los medios pasaron de tener una página digital para reproducir el contenido que ellos publicaban al otro día en el impreso, era una copia pero en digital, a tener vida propia, a manejarse con agendas diferentes, a tener sus propias publicaciones. Y esto hace que algunos medios, que no son todos, entren en una dinámica de creer que pueden competir con las redes sociales. Y un medio no va a poder nunca competir con las redes sociales porque tiene otro público y tiene otra función. El rol de los medios debe ser un rol totalmente de credibilidad, de confianza para el público. Y si tú te fijas, puede estar una noticia regada por 200 TikTokers, pero se le da validez luego que la publican los medios de comunicación que llamamos tradicionales y también algunos emergentes que ya se han ganado esa credibilidad. Entonces, ¿cuál es el reto? Yo entiendo que los medios de comunicación deben procurar mantener esa fiabilidad, esa credibilidad de la ciudadanía y mantenerse hasta cierto punto como verificador de las informaciones, de que cuando tú la publicas sea así. Y eso se gana como siempre respetando las fuentes, consultando directamente, no haciéndose eco, siempre circula en redes sociales. Porque lo que circula en redes sociales puede ser real. Terminología muy periodística esa. Claro. Te salió. Claro que sí. Pero tú sabes que, Susana, moverte de una industria, de un sector, o sea, fue como drástico tu movimiento. Sí, drástico. Tú de un sector que vive segundo a segundo. Yo he hecho cosas muy drásticas a veces en mi vida. ¿Tú no sentiste que tú hiciste como que frenaste el carro a un sector más quieto? Venías de económicas. No te creas. A tú verlo desde ahora, al monstruo desde, digamos que desde la Mira, a lo mejor yo no diría que es quieto. Quizás no está la presión de la hora y del día a día de los medios de comunicación, porque en las últimas funciones que yo hacía como jefa de redacción, tenía que sacar un producto informativo, que era un noticiario a la 1 de la tarde, y a las 11 de la mañana tú me veías que yo estaba con el Jesús en la boca para sacar ese producto informativo de media hora con contenido nuevo de todo lo que había pasado en la mañana. Pero también trabajar en la comunicación corporativa tiene su estrés. Quizás no con la hora, pero sí con la fiabilidad de las informaciones, con sacar a tiempo, porque también se producen diferentes tipos de productos, valga la redundancia. Sí, contenidos. De contenido, que también tiene su tiempo. Pero tú, que estabas desde el otro lado de la acera, cuando llegaste al sector corporativo, fue aprender también. ¿Qué te sorprendió más? Porque muchas veces estamos, wow, a veces, ¿verdad? Uno se da cuenta que algo te sorprendió del sector corporativo, de cómo se manejan no solamente las estructuras, los tiempos, los procesos.
más que sorprender fue un poco de adaptación a la rigurosidad, a la planificación que requiere mucha, a los procesos, básicamente. Mucha estructura. A las estructuras, y que no es bueno ni malo. Es que es algo totalmente diferente y se maneja de ese modo y funciona bien de ese modo. Es totalmente diferente a los medios de comunicación. Aunque vuelvo y te digo que tener un conocimiento de los medios de comunicación a mí me ayuda. No te puedo decir el porcentaje, pero qué sé yo, puede ser un 50%. No, claro, porque todo el mundo quiere salir en medios. Tú tienes... Sí. Imagino que tus clientes o sea, donde tenemos que salir, esa presión ahora la tienes tú de tocar esas puertas. Mira, si tú supieras que no tanto, porque en esa dirección, y bueno, puedo decirlo, yo estoy trabajando en la Asociación de Bancos, desde quien dirige, desde la señora Rosana hasta Pamela Castillo, que es la directora de comunicación. Entienden bien los tiempos en que se puede salir y no se pueden salir, y también se acogen recomendaciones. Entonces, por ese lado no te digo que... Pero sí, es totalmente distinta la mecánica. La dinámica. Y creo que el tocar puertas se reduce en la medida, porque el tocar puertas a veces se creen que puede ser un favor. Fulano, públicame, no. Eso se reduce y prácticamente se anula cuando tú suministras un contenido de calidad, de valor. Eso no está en discusión. Cuando tú suministras un contenido de valor, los medios que reciben los periodistas lo toman en cuenta y ven que puede ser de utilidad. Tú sabes que muchas veces aprendemos de que menos, ¿verdad? El Señor dice la palabra que usa lo vil y lo desechado para traer sabiduría y mostrarnos. ¿Qué persona en todo este caminar te ha sorprendido, que en todo este hecho, qué lección me dio? Así, a veces a mí me pasa que yo, por ejemplo, tengo en mi edificio, hay un joven que está en la conserjería. Me ha enseñado tanto, es un muchacho que siempre está en gozo, siempre, no importa la hora, Dios te bendiga, alegre. El Señor, y a veces cuando uno llega quejándose, él me ministra, él no lo sabe, pero me ministra todos los días. Claro. Y yo digo, wow, Señor, tú me has mostrado tanto, pero a veces es lo que te digo, de quien menos uno espera, hay aprendizaje, el Señor, ¿verdad?, nos trae lecciones. ¿Quién ha sido esa persona que tú dices, wow, no me lo esperaba? Mira, de personas así, que uno menos lo espera. Porque hay otro segmento que uno siempre... Los líderes, tú siempre tienes lo esperas. De un amigo tuyo cercano también lo esperas. De un familiar tú lo esperas. Pero hay gente que te sorprende. Pero personas que a veces te tocan con su trato. Y yo te puedo mencionar dos personas. Doña Elpidia, que era la señora que colaba el café en Teleantillas. Pero tú no tomas café. Pero yo no tomo café. Ajá, pero yo no tomo café. Exacto. Y doña Orquídea, que también ejerce la misma función en ABA. Y veo el mismo perfil de persona. A tomar café. No, yo siempre relajo con ella así. Y le decía, y mi café, para que se murieran de la risa, pero tú no tomas. Y es por el trato y la capacidad que tienen esas personas, que a veces provienen de familias que tienen necesidades y que tienen una sonrisa todo el tiempo y van con la misma sonrisa, donde el director, jefe en una empresa, o van con la misma donde cualquiera. Y que además, a veces, y yo siempre lo digo, es bueno estar en paz con las bases, porque quizás una de esas personas que alguien no toma en cuenta son las que tienen influencia en determinado momento de tu vida, porque tú aperreas, como dicen por ahí, a un chofer, mira ese chofer, mira no sé cuánto, y a lo mejor ese chofer es el que está al lado del jefe y oye la recomendación, yo voy a contratar a fulana, y el chofer le dice, don,
esa no. Mire, piénselo. Y tu vida se ve. Entonces, a veces la recomendación viene de quien menos. De quien menos lo esperas. Roxana, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero si tú qué fueras... bueno es conversar. Así es. Si tú fueras ya a tomar una decisión de empezar de cero, hay mucha gente que está en posiciones, ¿verdad? O en sectores, ocupando una posición en cualquier sitio, no solamente en las industrias donde tú te has, ¿verdad? Has ejercido, pero que a veces tiene que tomar una decisión, es hora de moverme. Pero el miedo a empezar de cero, a arrancar, a tener otro rol, otra narrativa, claro. porque es todo nuevo, como dice la palabra, te llevo a territorio de todo nuevo, empezar de nuevo. ¿Qué recomendación tú le dirías después de haber vivido esto, detrás de irte de una industria totalmente diferente a la otra, que tuviste que hacer nuevas amistades, conocer nuevos procesos, cambiar? Claro. El discurso. Es lo primero que yo recomiendo es un proceso de autoevaluación. Evaluación como persona, como en todos los roles que te toque desempeñarte como hija, como madre, porque una decisión de tipo profesional impacta en todos esos ámbitos. Y también una evaluación como profesional, ponerlo en una balanza y decir, esto es lo positivo que yo tengo aquí y esto es lo positivo que tengo aquí. Esto es lo negativo que tengo aquí, esto es lo negativo o lo desfavorable que tengo en ambos. Y luego, ¿qué voy a ganar? ¿Qué gano quedándome? ¿Qué gano yéndome? Wow, eso es una evaluación. ¿Puedo asumir el reto? ¿No lo puedo asumir? ¿Mis expectativas son altas? ¿Se satisfacen? Y hacerte todo ese tipo de preguntas. Y si es posible, hasta anotarlo, para entonces sacar una conclusión, que nunca será fácil, porque siempre en la vida hay que dar saltos. Yo comencé, y te hago la anécdota breve, comencé como dando clases como bachiller, y luego coqueteé un poco con quedarme en la docencia, pero llegó el momento en que yo dije, si yo quiero desarrollarme dentro de la comunicación y el periodismo, insertarme, ya yo no puedo seguir en la docencia formal. Tengo que irme full a la comunicación. Y eso me costó en ese momento quedarme sin empleo, porque dejé el trabajo, dejé el colegio donde yo trabajaba, me quedé sin empleo. Ahora, ¿de dónde vamos a conseguir? Pero afortunadamente fue la mejor decisión que yo pude tomar en mi vida, porque me siento satisfecha, me he sentido satisfecha durante todo este tiempo que he ejercido y que continúo ejerciendo la comunicación, porque al fin y al cabo es comunicación. Ya tú la ejerzas desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de la comunicación corporativa. Gracias, Susana. Gracias, Lara. Muchísimas gracias. Amigos, gracias por el favor de su sintonía. Gracias, Susana, por recordarnos que la comunicación no es estrategia, es ética y sobre todo mucha responsabilidad. Que comunicar es más allá de decir palabras en vano. Tenemos que tener en cuenta que la palabra tiene poder para transformar vidas, y de eso también tendremos que dar cuenta. Que la palabra que está llena de luz, sabiduría, guíe sus corazones, los ilumine y los lleve a hablar diferente. Nos vemos en la próxima.